buenos días, gente linda. Hoy les traemos otro paseo a la nostalgia. Isidoro Cañones, Hijitus, Don Fulgencio y otros personajes de historieta que no deben ser olvidados. En el video de hoy les mostraremos el Paseo de la Historieta, un recorrido de 15 cuadras que se inicia en San Telmo, en Chile y Defensa, y finaliza en Puerto Madero, frente al Museo del Humor. Somos San y Ale, una pareja viajera de la República Argentina que viaja a lugares tan distantes como Iguazú y Ushuaia para compartir esos viajes y paseos con ustedes. Hace poco tiempo atrás subimos un video sobre Mafalda, entrañable personaje creado por el genial Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. En ese video le mostramos la casa donde vivía Mafalda y el lugar donde se desarrollan todas las historias, que es el tradicional barrio de San Telmo. En la intersección de las calles Defensa y Chile se inicia el Paseo de la Historieta y el sitio elegido no es casual. A pocos metros de esta esquina está el edificio donde vivía la familia de Mafalda, que también fue el hogar de Quino. Cerca de allí, sobre Balcarce, se encuentra el célebre almacén Don Manolo, propiedad del padre de Manolito, entrañable amigo de Mafalda. El Paseo de la Historieta tuvo su inauguración oficial en el año 2012, pero ya desde 2009 se encontraba la escultura de Mafalda y sus amigos. A partir del 2012 se fueron agregando otros personajes de la historieta argentina, con esculturas a tamaño real creadas por Pablo Irván, Brian Bruni y Raúl Piccolotto. Para realizarlas utilizaron resina, fibras de vidrio y armazones de metal. Iniciando el recorrido por Chile, llegaremos a la calle Balcarce y ahí nos espera el playboy más famoso de Argentina, Isidoro Cañones, una creación de Dante Quinterno. Este personaje es el padrino de Paturuzú, nuestro superhéroe nacional. Ya tomando por Balcarce hacia Avenida Belgrano, en la esquina con la calle México nos encontramos con Larguirucho y Super Hijitus, ambos creaciones de Manuel García Ferré. Y un poco más adelante nos espera con los brazos abiertos Matías, el tierno personaje del marplatense Fernando Sendra. Y a solo unos metros, un mural recuerda a Carlos Garaycochea, otro escritor, guionista y dibujante argentino con amplia trayectoria. Apenas cruzamos la calle Venezuela, podremos ver a Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, con varios globos en su mano. Este personaje tan particular fue creado por Lino Palacios, nacido en San Telmo y con muchos pergaminos artísticos en su haber. Seguimos hacia la avenida Belgrano y escuchamos el bullicio de la hinchada que grita "Tiren papelitos", alentados por Clemente, personaje siempre vigente, creación de Carlos Loazó, aunque todos lo conocemos como Calón. Aquella vieja consigna del Mundial 78 molestaba demasiado al gran relator radial José María Muñoz, que decía que los papelitos ensuciaban los estadios. Fue todo un debate en las tiras del diario Clarín, que finalmente fue ganado por Clemente. Nunca vimos tantos papelitos en un estadio como en aquel Mundial de Fútbol. Finalmente llegamos a la avenida Belgrano y nos encontramos con las chicas de Divito, que retratan a las mujeres voluptuosas y sensuales que el dibujante Guillermo Divito entregaba desde las tapas de la revista Rico Tipo. Estas chicas marcaron toda una época en la historieta nacional hasta el punto que influyó en la moda femenina de aquella época. No eran pocas las mujeres que querían parecerse a ellas.
Estamos entrando en la parte más triste de nuestro paseo, pero antes de contártelo, queremos pedirte que si todavía no te suscribiste a nuestro canal, podés hacerlo haciendo clic en el botón suscribirse de la página principal. Es solo un clic gratuito que a nosotros nos ayuda muchísimo a hacer conocido nuestro material. También podés activar la campana de notificaciones para recibir un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Continuamos por Avenida Belgrano hacia Puerto Madero y al llegar a Paseo Colón encontramos a Isidorito y Paturucito, la versión infantil de Isidoro Cañones y el cacique Paturuzú, ambos personajes de Dante Quinterno, y aquí comienzan las sorpresas. Estamos terminando el paseo. Hay varias esculturas del paseo de la historieta que no la estamos encontrando. Sí tenemos videos de paseos anteriores que hicimos, pero actualmente, a abril de 2023, no las encontramos, así que seguramente las sacaron por reparación o para trasladarlos a otro lugar. Vamos a terminar el paseo y después les contamos qué es lo que averiguamos. En esta esquina debería estar el cacique Patoruzú, pero ya no estaba. Por lo que pudimos averiguar, esta escultura fue retirada para repararla porque fue vandalizada y no fue la única. Llegamos a Avenida Belgrano y Azopardo, donde debería estar Gaturro, del dibujante argentino Cristian Duoni, conocido como Nick, y tampoco lo encontramos. Y así pasaría con todas las demás esculturas que debían estar ubicadas en el barrio de Puerto Madero. En Azucena Villaflor y Alicia Moró de Justo buscamos a Don Nicola, aquel inmigrante italiano que administraba un conventillo, creación de Héctor Torino, y tampoco estaba. Más adelante, al llegar a Juana Manso, deberíamos encontrar, apoyado en un parante, al Loco Chávez, un periodista que es creación de Carlos Trillo y Horacio Altuna, y que se publicó en la contratapa del diario Clarín desde 1975 hasta 1987, pero tampoco había rastros de él. Ya sobre la calle Juana Manso y Azucena Maizani, buscamos a tía Vicenta, aquel personaje que hiciera famoso Juan Carlos Colombres, el querido Landrú, y tampoco la encontramos. Con tristeza nos dirigimos hacia la calle Marta Lynch, donde tiempo atrás habíamos visto y filmado la escultura de Negrazón y Chaveta, personajes de la revista Hortensia creados por el cordobés Alberto Cognini. Siguiendo por el sendero que bordea el parque, la próxima escultura debería ser la de Diógenes y el Linchera, extraordinarios personajes de Tabaré, genial humorista y dibujante uruguayo. Otra vez nos entristecimos al ver que había desaparecido. Un poco más adelante deberíamos ver a Langostino y su barco Corina, del dibujante bonaerense Eduardo Ferro. Luego a Inodoro Pereira y Mendieta, los personajes del negro Roberto Fontana Rosa, dibujante y guionista rosarino. Lastimosamente, estos habían desaparecido hace tiempo, al igual que la jirafa de Guillermo Mordillo. El paseo se completaba con el Eternauta, protagonista sublime de la historieta argentina, creado por Germán Oesterhel y Francisco Solano López. Sobre este último personaje se lanzará una serie de alcance internacional por la plataforma Netflix, protagonizada por Ricardo Darín, donde contarán las aventuras de Juan Salvo, el Eternauta, y sus compañeros durante una invasión alienígena sobre Argentina con epicentro en Buenos Aires. Aquí finaliza este paseo frente al Museo del Humor, al que se podía ingresar y recorrer, pero que actualmente se encuentra cerrado y en estado de abandono. Aquí funcionó la cervecería Múnich, justo frente a la Costanera Sur. Nos fue imposible encontrar información sobre los motivos del abandono de este paseo, que estaba ligado a los sentimientos populares. Para finalizar, les mostramos imágenes del monumento al taxista, que también se encuentra en Puerto Madero, y si bien no pertenece al paseo de la historieta, nos pareció apropiado añadirlas. Con esto nos despedimos hasta la semana próxima, que si Dios nos ayuda les traeremos un video sobre nuestro próximo destino turístico. Les mandamos un abrazo y será hasta muy pronto.